Compartir ventana, no compartamos toda la pantalla. Con audio. Ok. Bueno, ¿me confirman si están viendo mi pantalla en este momento? Listo. Listo, Sí, Vanessa. señora. Perfecto. Muchas gracias. Entonces vamos a iniciar. Bueno, entonces nuevamente los saludo muy especialmente a cada uno de nuestros aprendices que se vinculan a la sesión número 3 de la competencia transversal de derechos fundamentales en el trabajo. Hoy, 2 de julio del 2025, nos encontramos con el tecnólogo en desarrollo publicitario de las fichas 2879-764, 2886-310. Importante tener claro que estamos en la fase 3 de evaluación, ya avanzando dentro de este proceso formativo, ya casi que en la recta final. Vamos a mirar la agenda que vamos a desarrollar durante nuestra sesión, el saludo que ya lo estamos desde ya extendiendo, invitándolos muy especialmente a que sigan con ese mismo entusiasmo, con ese mismo ánimo, ya con más fuerzas en esta recta final, poniéndose al día con sus competencias, con sus evidencias de las competencias. Es muy importante que no se dejen acumular porque pues al final pues van a ser más corto el tiempo y pues se va a tornar un poco más tedioso, ¿no? Entonces es importante estar súper al día con cada una de las evidencias. Vamos a mirar la actividad y resultados que vamos a abordar para la competencia, la temática y analizar el cómo, cuándo y dónde vamos a entregar la evidencia que nos corresponde a este momento en el que nos encontramos dentro del desarrollo de esta competencia transversal y al final, pues, nuestro espacio para dudas e inquietudes. Muy bien, chicos, entonces hagamos un recorderis. Vale la pena, ustedes han sido supremamente juiciosos en la entrega de sus evidencias. Invito todavía pues a nuestros compañeros aprendices que todavía no han estado como poniéndose al día, que lo hagan en la competencia. Recordemos que esta competencia se denomina ejercer derechos fundamentales en el marco de la Constitución Política y de los convenios internacionales. Esta competencia la iniciamos en abril con la primera evidencia que fue ese análisis del contexto local que hicimos para revisar cómo es esa economía, cómo es esa dinámica del mercado laboral dentro de esas localidades o dentro de ese área de influencia en el que nosotros diariamente estamos, circulamos y que muchas veces no nos detenemos como a mirar cómo es ese tema de la empleabilidad, si es informal, es formal, hay empleo, no hay empleo, porque todo eso también nos permite identificar qué problemáticas hay y también por qué no generar algunas decisiones que nos permitan mejorar no solamente nuestro contexto como aprendices, como trabajadores, como familia, sino también generar posibles alternativas para la sociedad en la que estamos. Entonces, iniciamos con ese análisis de contexto social. Después nos volvimos a encontrar en mayo, ya con un informe un poquito más robusto sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, donde pudimos indagar algunos temas que hacían énfasis en los derechos individuales y colectivos que tienen los trabajadores. Entonces, hacíamos una mirada frente a todos esos derechos que un trabajador debe tener, sus prestaciones sociales, su afiliación a seguridad social, y miramos también aquellos derechos que son de forma colectiva, a los cuales también la ley garantiza que las personas o los trabajadores puedan tener ese acceso, y hablábamos de la posibilidad de tener convenios colectivos, de que es una huelga, de qué es un sindicato, ¿cierto? Todos estos temas que son importantes dentro de la movilización laboral, dentro de lo que nosotros hacemos como parte de este segmento, digamos, que tiene que ver con el mercado laboral. En este momento, en nuestro tercer encuentro, que hoy inicia, vamos a abarcar nuestra última evidencia para finalizar la competencia de derechos fundamentales.
En esta evidencia vamos a abordar 2 resultados de aprendizaje que son los últimos que ya nos falta para terminar la competencia. El primero es practicar los derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo a la Constitución Política y los convenios internacionales. Practicar, ¿qué quiere decir? Pues que ya tenemos un conocimiento sobre cuáles son esos derechos, sobre cómo es el contexto de un trabajador, cuáles son las condiciones idóneas, porque hablamos de trabajo decente y hablamos también de trabajo digno, que uno es consecuencia del otro. Todos esos términos que nos permiten ya en un campo real de trabajo o en nuestra etapa práctica ponerlos, como el nombre lo dice, en práctica poder determinar si efectivamente esos derechos como trabajadores se están cumpliendo o por el contrario nos encontramos frente a un escenario de vulneración de derechos. Regálenme un segundito, le voy a dar ingreso acá a un compañero. Listo. Y el cuarto es también entender esa participación y esas acciones solidarias teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos y pues que tiene que ver también mucho con el papel que nosotros tenemos en la sociedad, que sí, efectivamente tenemos unos derechos, pero también es importante ver que tenemos unas responsabilidades de ser solidarios, de crear buenos climas organizacionales, de poder tener, fomentar también el cuidado con el medio ambiente, que pues es esa parte de una competencia que ustedes ven de seguridad y salud en el trabajo, que es importante, pero todo esto está sumergido en los derechos sí de las personas, pero también recuerden que nosotros tenemos derechos, pero también tenemos deberes, ¿no? Frente a la sociedad, frente a nuestro trabajo que ejercemos, frente a nuestra misma familia, frente a esos roles, a esos diversos roles que desempeñamos. Entonces, en consecuencia, pues vamos a trabajar la temática o la actividad de aprendizaje denominada establecer la importancia de los derechos de los pueblos, la solidaridad, la paz, de acuerdo a los indicadores de desarrollo humano. Y vamos a abordar algo muy importante que son esos mecanismos de defensa que nosotros podemos utilizar cuando estemos frente a una situación de vulneración, de amenaza frente al ejercicio de los derechos fundamentales. Muy bien. Entonces, bueno, vamos iniciando con algunas reflexiones importantes, como concluyendo también un poco lo que mirábamos en las anteriores actividades y evidencias que entregamos, y es poder definir que efectivamente el derecho al trabajo no ha sido algo que surgió de ayer tarde, sino que ha sido todo un trabajo que ha hecho toda esta población trabajadora a través de diferentes actividades que se han dado por allá después de la revolución industrial, con algún donde empezaron a surgir el tema de las huelgas, como una necesidad de manifestar que los trabajadores no eran una máquina productiva, que tenían que estar allá una jornada de trabajo automáticamente produciendo, sino que efectivamente hacen parte del activo intangible más importante que tiene la empresa y por ende debe ser valorado, cuidado, tenido en cuenta, motivado para que ese nivel de productividad de ese activo intangible que son el talento humano, pues sea acorde a los niveles productivos y de utilidad que buscan las empresas. Toda persona tiene un proyecto de vida y ese proyecto de vida, cuando yo estoy trabajando, pues se va movilizando en la misma medida. Cuando yo hago parte de una organización como trabajador o como empleado, pues estoy contribuyendo al proyecto de vida de esa empresa. Entonces, de forma simultánea a que yo estoy aportándole a ese proyecto de vida a esa empresa, pues también le estoy aportando a mi proyecto de vida, porque es que sin duda yo como persona pues tengo también objetivos, metas, propósitos, y pues el trabajo es ese vehículo que me va a permitir cumplir con esas metas. Por eso cuando los empresarios o las empresas o las entidades de carácter público o privado hacen procesos de selección, siempre preguntan dentro de estos procesos de selección, ¿cuál es su proyecto de vida? ¿Cómo se ve usted en 4, en 5 años, a corto, a mediano plazo? Es una pregunta de entrevista laboral. ¿Por qué la hacen? Porque lo que quieren es ver si ese empleador o ese futuro empleador, ese candidato, tiene un proyecto de vida definitivo, claro, establecido, porque sin duda va a ser una persona mucho más comprometida en la organización, porque de esa misma manera, como trabaja su proyecto de vida, pues va a llegar a trabajar por ese proyecto empresarial, organizacional.
Entonces, a través de todas estas movilizaciones y que se dieron por allá después de de la Revolución Industrial, se dieron cuenta que efectivamente las personas eran sujetos, los trabajadores deberían ser sujetos de protección especial, de cuidado, de motivación, y empezó a reconocerse el trabajo como un derecho fundamental, como un derecho de que todas las personas puedan tener acceso y que puedan garantizar a través de ese trabajo la dignidad, tener condiciones dignas, ¿cierto? Tener condiciones que den respuesta a esas necesidades que tenemos como trabajadores. No solamente es que el empleador cumpla con todo el tema de pago de prestaciones, seguridad social, sino que también ofrezca condiciones idóneas para que las personas puedan trabajar y sentirse humanizadas, sentirse valoradas y respetadas, sobre todo en el ámbito laboral. Entonces podemos hacer una pregunta ya definiendo muy bien que el derecho del trabajo es un derecho fundamental y que tiene otros como hijitos que van de la mano del derecho al trabajo. Entonces yo podría decir o quisiera preguntarles, ¿cuál puede ser una violación de los derechos del trabajo? ¿Qué puede ser una violación al derecho al trabajo? A ver, los escucho, los leo por aquí en el chat. ¿Cuál? Jornadas laborales extensas. Ajá, ¿quién habló por acá? Mi hermana Neymar. Andrés. Sí, señor. ¿Cómo estás? Muy bien. Jornadas de trabajo extensas. Muy bien. Claro que no se tenga en cuenta las jornadas laborales. Recuerden que nosotros estamos en un proceso de reducción de la jornada laboral. Tenemos que llegar a las 42 horas en el 2026. Hay que estar vigilando eso precisamente, que esa movilidad de la reducción de la jornada laboral se dé en nuestro país como se está planteando. No dar descansos, no ofrecer vacaciones, ¿cierto? ¿Cuál otro puede ser otra violación de derechos? Salarios injustos. Ajá, muy bien, Diomedes. Salarios que no correspondan a las escalas salariales. Y lo vemos hoy en día. Muchas veces los salarios no corresponden al nivel de cualificación que tienen los trabajadores. Entonces yo puedo tener mucha experiencia, pero a veces me van a ofrecer un salario muy por debajo de lo que en verdad la escala salarial estaría dando para esa profesión, con experiencia, con formación. Eso también hay que estar muy alertas, tenemos que estar muy alertas a vigilar que efectivamente eso no se vulnere. Vamos a mirar un video que nos habla un poquito y nos llama a despertar, a darnos cuenta cuáles pueden ser esas posibles violaciones de los derechos al trabajo. Ya les voy a mostrar por acá. Voy a ponerle un poquito y me confirman si lo están escuchando, por favor, si el audio está funcionando correctamente. Una empresa privada recibiendo un salario de 2.500.000 pesos por medio de un contrato. ¿Está bien el audio? ¿Lo están escuchando? Sí, profe, está bien. Perfecto. Listo, lo dejo rodar. Término indefinido. La empresa no le pagaba su pensión y ARL. Ante esta situación, Juan se acercó a la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo de la ciudad para dar a conocer su caso. El Ministerio del Trabajo realizó una inspección a la empresa y comprobó que estaba incumpliendo el pago a seguridad social de los trabajadores. El Ministerio del Trabajo impuso una multa y dio a conocer a los trabajadores los derechos laborales que tienen al prestar sus servicios a una organización. Las trabajadoras y trabajadores tienen derecho a un salario justo y equitativo, que debe ser suficiente para cubrir sus necesidades básicas y las de su familia. Derecho a la seguridad social. Esto incluye salud, pensión y riesgos laborales. Derecho a la estabilidad laboral. Significa que los trabajadores con contrato a término indefinido no pueden ser despedidos sin una causa justa. De lo contrario, tienen derecho a una indemnización. Derecho a la libertad sindical. Tienen derecho a afiliarse a un sindicato y participar en actividades sindicales, sin que esto afecte su relación laboral con el empleador. Derecho a la negociación colectiva. Este es un derecho que les permite negociar colectivamente con su empleador las condiciones laborales, salariales y de trabajo. Derecho a vacaciones remuneradas. Estas varían según la duración del contrato y la antigüedad en la empresa. Derecho a prestaciones sociales. Los empleadores tienen la obligación de pagar las prestaciones sociales a sus trabajadores. Estas incluyen el salario mínimo, horas extra, vacaciones, primas de servicio y las cesantías. Calzado y vestido de labor o dotación. Este es un pago en especie que el empleador hace al trabajador o trabajadora cada 4 meses y corresponde a un par de zapatos y un vestido completo adecuado a la tarea que desempeñe.
Licencia de maternidad y paternidad. Es un tiempo de descanso al que tienen derecho las madres y padres trabajadores. Estimado trabajador, si sus derechos laborales están siendo vulnerados, no se quede callado. Acérquese a la Dirección Territorial de su ciudad o Inspección Municipal y presente su denuncia o queja. Un inspector del Trabajo y Seguridad Social adelantará una actuación administrativa por presunta violación a la normatividad laboral. Esta denuncia también puede tramitarse de manera virtual en la página web www.mintrabajo.gov.co seleccionando el enlace Erradicación de PQRSD. Bueno, importante información. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo si estoy siendo víctima de una presunta violación a la normatividad laboral? Pues ustedes saben que en Colombia el organismo máximo pues que tiene que ver con todo este tema de las relaciones entre empleadores y trabajadores es el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene unas territoriales en cada municipio, en cada ciudad, donde tienen unos profesionales que son los inspectores de trabajo, encargados precisamente de canalizar, escuchar, recepcionar todas esas quejas o inquietudes o posibles situaciones de vulneración de derechos del trabajo. Entonces, si ustedes en algún momento encuentran una situación o se ven enfrentados a una posible vulneración de derechos de trabajo, inmediatamente deben recurrir a este órgano que les permite no solamente orientarse frente a la situación que están viviendo, porque muchas veces uno dice, bueno, pero ¿será que esto sí es de ley? ¿Será que esto sí me lo deben pagar? ¿Será que sí me lo están pagando? ¿Será que es lo justo? ¿Será que de pronto se está haciendo la violación de este derecho? ¿Será que no me dieron la dotación que yo necesitaba? Mi otro compañero que está ingresando, un segundito. Entonces, ¿alguien tiene una pregunta o se le activó el micrófono? Ok. Entonces, frente a esas situaciones, hay que recordar que nuestro país tiene ese órgano máximo que es el Ministerio de Trabajo, al que podemos ir como precisamente como en primera medida para poder restablecer esos derechos y hacerlos valer, porque a veces he escuchado muchas personas que dicen, no, es que yo no quiero peleas, yo no quiero conflictos, y entonces yo mejor no digo nada. No, pues ahí estamos siendo condescendientes frente a una situación que no debe darse y a veces decimos, no, pero es que esto está cada vez peor. Pues bueno, si yo no hablo, pues estoy aprobando esa situación que no debe ser y que seguramente al menos sí va a marcar una diferencia si yo hago una queja o si interpongo una solicitud de que efectivamente hay una violación, pues estoy poniendo un precedente para que esa empresa pues no lo siga haciendo, ¿sí? Entonces es importante levantar la mano y decir, mire, esto no está bien. Es la única manera que podemos ir combatiendo esa vulneración a los derechos que efectivamente se dan, porque no podemos tapar con un dedo el sol y decir que todo es color de rosa. Sí, efectivamente en nuestro país se dan muchísimas vulneraciones del derecho al trabajo, pero nosotros también tenemos que ser veedores y garantes de que eso no se siga, que eso no siga sucediendo. Bueno, muy bien. Entonces, en estos mecanismos de protección, no solamente existen unos aquí territoriales, nacionales, enmarcados en nuestra Constitución, de los cuales ya vamos a hablar a continuación, sino que también hay organismos internacionales que diseñan estas normas y vigilan que efectivamente este tema del trabajo se dé en condiciones dignas, que los países se hagan esas políticas alineadas a estas normas internacionales y a estos entes internacionales que vigilan y supervisan que efectivamente no haya una vulneración, sino que se brinden condiciones idóneas de trabajo decente y digno a todos los empleadores, trabajadores. En este sentido, pues a nivel universal, a nivel mundial, existe la Organización Internacional del Trabajo. Recuerden que esta OIT, esta Organización Internacional del Trabajo, es una agencia de la ONU que tiene una figura
tripartita. ¿Qué quiere decir eso? Que está compuesta tanto por los gobiernos como por los empleadores y los trabajadores. Es decir, hay presencia, hay participación de tres entes muy importantes para la toma de decisiones que tiene que ver con el tema de trabajo. Entonces está gobierno, está empleadores y está trabajadores, ¿cierto? Y ellos se sientan a elaborar algo que se llaman las normas internacionales del trabajo, las NIF. Ellos son los que dan como esa carta de navegación para que los países que están adscritos a la OIT cumplan y alineen sus políticas bajo estas premisas. Entonces, digamos, para nuestra zona andina, la OIT está compuesta por Bolivia, por Colombia, por Ecuador, Perú y Venezuela. Nosotros hacemos parte de esta zona andina, son 5 países que hacen parte de la zona andina, que tenemos asiento pues en este organismo internacional y digamos que la oficina principal de la región andina está ubicada en Lima. Sin embargo, recuerden que la OIT se reúne como conferencia internacional una vez al año en Ginebra, Suiza, donde toman las decisiones precisamente que están relacionadas con el tema del trabajo, donde establecen los convenios y las normas internacionales. ¿Y por qué es importante? Pues porque, como reitero y les decía ahorita, la OIT es ese organismo supremo precisamente que da la línea sobre cómo debe ser ese actuar de los países frente al tema laboral, cómo se deben cuidar precisamente a los empleados, a los trabajadores, cómo se les debe brindar garantías dentro del ámbito laboral. ¿Cómo se elaboran esas normas internacionales? Es importante que nosotros podamos indagar un poquito de cómo se hace eso, porque pues sí, hay unas normas, pero bueno, ¿cómo las establecen? Entonces, bueno, estas normas internacionales están dadas tienen unas etapas donde ocurren diferentes situaciones para que se puedan dar como aprobadas las normas internacionales. Dentro de esas normas internacionales tenemos cuál es la que se creó para la libertad sindical, negociación colectiva, que está enmarcada en el convenio 98 y 9887, las condiciones laborales que hablan de la seguridad y salud en el trabajo, que hablan de las jornadas laborales, que hablan de los salarios. Entonces, por ejemplo, en nuestro país se está reduciendo la jornada laboral. ¿Por qué? Porque está apuntando a estas normas internacionales, a estos convenios internacionales que implementa la OIT sobre las jornadas laborales, que brinden también esa posibilidad de compartir con la familia. Es necesario crear un equilibrio entre el trabajo y la salud mental, el bienestar familiar, poder compartir con la familia también estos espacios. Veíamos que hay unas jornadas de trabajo muy, muy largas. Adicional, el tiempo en el que se demora la persona, el trabajador en llegar, es desplazarse de su casa y poder compartir con la familia, pues cada vez está siendo menor. Y eso generaba otras situaciones de carga y de frustración, e incluso de enfermedades mentales graves. Por eso empezaron a crear en nuestro país también esa política de reducción de la jornada laboral para poder fomentar ese mayor tiempo en familia. También está dentro de estas normas internacionales la no discriminación enmarcadas en el convenio 111, donde busca pues esa equidad de género, donde todas las personas puedan acceder a una fuente de ingresos, donde puedan a través de esa fuente de ingresos mejorar su condición de vida, las personas con discapacidad. En nuestro país, por ejemplo, hay una política que trata sobre las personas, las empresas que contraten personas en condición de discapacidad. Estas empresas tienen unos beneficios tributarios, tienen unos beneficios administrativos, por ejemplo, les reducen de la declaración de renta el 200% por contratar a una persona con discapacidad. Entonces, todas estas políticas, fíjense que aunque las vemos aquí localmente me refiero aquí a nuestro país, están dando línea y están dadas por las premisas y por estas normas internacionales que hace la OIT como una entidad, como un ente máximo a nivel internacional en el tema de trabajo. Están las peores formas de trabajo infantil ya enmarcado en el convenio 182. Entonces, miremos un poquito cómo se elaboran esas normas que pues vale la pena conocer
cómo la Organización Internacional de Trabajo establece cada uno de estos convenios. Entonces, pues son 6 etapas muy importantes que ellos surten para poder establecer esa norma internacional de trabajo. Entonces, la primera etapa está dada por la identificación del problema. La detección, ¿cuál es el problema que existe? Entonces, por ejemplo, en el que veíamos anteriormente, hablan de las peores formas de trabajo infantil. Entonces, ¿por qué surgió ese convenio o esa norma? Porque resulta que se dieron cuenta que una gran problemática que había en diferentes países del mundo era que los niños, niñas y los adolescentes estaban sometidos a algunos trabajos, no solamente que es una violación a sus derechos, tener un niño o una niña trabajando, un adolescente trabajando, que pues son sujetos de protección especial y que deben estar estudiando, disfrutando su niñez y su adolescencia y no trabajando, pero se dieron cuenta que era una problemática que estaba surgiendo y que una de las peores formas, por ejemplo, de trabajo infantil era el tema de la minería, o es el tema de la minería, porque no está totalmente erradicado. Vemos incluso en nuestro país que hay mucha minería informal, y en esa minería informal hay muchos niños y niñas trabajando, arriesgando su vida. eh, no van a la escuela, sino van es precisamente a trabajar, y que muchos de ellos incluso han perdido la vida porque pues esas prácticas ilegales pues no tienen garantías de seguridad, son rústicas, y que frente a un accidente pues no hay una situación de amenaza bastante grande. Y no pasa solo en Colombia, sino pasan en otros países, y ellos lo que hicieron fue detectar precisamente esas peores formas, como la minería, como la mendicidad. Entonces vemos también en nuestro país muchos niños en los semáforos vendiendo, pidiendo plata, y son instrumentalizados porque vemos que son otras personas que los ponen en esa situación para poderse lucrar, ¿cierto? Y utilizan los niños. Entonces, digamos, para volver al ejemplo, que ellos detectaron esos problemas que habían de esas peores formas de trabajo infantil. Primero, identifican el problema, lo detectan. Después, ¿qué hacen? Debe haber una consulta previa. ¿Qué quiere decir? Una consulta a estos 3 elementos de los que hablábamos ahorita que conforman la OIT: gobierno, trabajo y empleadores. En esa discusión, ellos debaten si efectivamente esa problemática laboral identificada en el primer paso es un problema, si efectivamente se da de manera generalizada, o por el contrario, quizás no tiene la misma relevancia que se logró en la primera etapa de identificar. Entonces, si efectivamente en esa consulta se dan cuenta que es un problema, que en el caso, vuelvo al ejemplo, de erradicación de trabajo infantil, de las peores formas, se dieron cuenta que efectivamente sí era una gran problemática y que afectaba a un sector muy importante, que son los niños. Entonces, a través de esa consulta, pues ellos determinaron que sí, efectivamente, y reconocieron que efectivamente era una problemática. Pasan al tercer paso, ¿cierto? Y es que en la conferencia, cuando se reúne la OIT, que es una vez al año en Ginebra, Suiza, someten a votación. Allá están todos los países que hacen parte de este organismo, y someten a votación efectivamente ya el problema que está discutido, que está determinado, que sí efectivamente es un problema, y allí lo someten a aprobación. Entonces, si todas las entidades y los países que hacen parte de la OIT lo aprueban, pues ya queda determinado como una norma internacional. Pero no para ahí, porque la OIT puede decir que sí, es una norma internacional y está muy bonito en el documento, pero los países deben manifestar si efectivamente para ellos, todos los países, es importante, y deben ratificarlo. ¿Qué ratificar? Pues decir que efectivamente cada país decide si adopta o no adopta formalmente esta nueva norma internacional, este convenio, y que si lo adopta, debe estar alineado con las políticas que surjan dentro de los organismos, como por ejemplo en nuestro país el Ministerio de Trabajo. Si el país adopta esa norma internacional, pues quiere decir que este país se somete al seguimiento y a la supervisión, que es el último paso. Entonces, la OIT va a estar brindando asesoría a ese país para formular estrategias, modelos que mejoren la problemática, y también van a pedir pues informes de qué ha hecho el país frente a esa misma problemática.
vuelvo al ejemplo también de discapacidad. Entonces, dice que hay una norma internacional que habla de la no discriminación. En nuestro país existe una estrategia de vinculación de personas con discapacidad, como les decía anteriormente, que motiva a las empresas a través de beneficios tributarios para que se les brinde el acceso, la inclusión laboral a las personas en condición de discapacidad. Y esto, entonces, más o menos así, a grosso modo, funciona. Digamos, se desagrega un poquito cómo funcionan estas etapas para que la OIT pueda generar normas internacionales de trabajo. Entonces, es importante que lo tengamos muy presente porque este organismo, pues, es el que da como que faculta cada una de las políticas que se hacen en los países frente al tema laboral. Muy bien, en nuestro país, ¿cómo funciona? En nuestro país también hay mecanismos de protección, no solamente a los derechos de trabajo, sino a todos los derechos fundamentales. Recordemos que los derechos fundamentales son aquellos que están enmarcados o que están nombrados dentro de la Constitución Nacional de Colombia. Para que sean derechos fundamentales, deben estar incluidos, tener una normatividad que lo respalde, y en el caso de nosotros, pues nuestra constitución política data o reza cada uno, cuáles son cada uno de esos derechos fundamentales que tenemos en nuestro país. Entonces, no solamente existe el hecho de que estén nombrados, sino que también la Constitución dice, venga, hay unos derechos, pero también debemos velar como Constitución de que efectivamente, y el Estado debe también garantizar que efectivamente esos derechos se le garanticen a todos los ciudadanos. Entonces, crea unos mecanismos de defensa, unos mecanismos que son esos instrumentos que nos permiten poder hacer valer cada uno de esos derechos. Dentro de esos, ustedes quizás ya han escuchado, y está la acción de tutela. Ese es un mecanismo que está creado para la protección de los derechos constitucionales fundamentales que están consagrados en la Constitución política, y que cuando estos resulten vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública, pues se pueda recurrir a ellos para que este fallo, para que el juez pueda considerar esta acción y pueda también impartir una orden a la entidad de obligación, de cumplimiento inmediato, para que se garantice ese derecho que está siendo vulnerado. Entonces, en ningún caso puede transcurrir más de 10 días entre la solicitud de la tutela. ¿Qué es la solicitud? Pues yo estructuro mi tutela. Algo muy importante, y es que una tutela no tiene que hacerla un abogado, la puede hacer cualquier persona, incluso la puede hacer un menor de edad, porque es un mecanismo para cada uno de los ciudadanos, para cada una de las personas que está siendo vulnerada. No necesita un apoderado, no necesita un abogado para poderse llevar a cabo. Esta tutela se elabora, debe tener muy bien la estructura hecha de esa tutela, donde ¿qué vamos a colocar en esa tutela? Pues vamos a contar cuáles fueron los hechos, ¿cierto? Cuáles son las peticiones que nosotros tenemos frente a esa entidad que nos está vulnerando los derechos. Vamos a juntar también esas pruebas que nosotros tengamos. Casi siempre la acción de tutela va después de un derecho de petición, que ahorita también lo vamos a hablar. Entonces, primero yo interpongo un derecho de petición. Si ese derecho de petición no tiene una respuesta de fondo, pues procedo a la acción de tutela. ¿Listo? Entonces, ese derecho de petición se convierte también en una prueba que fundamenta la acción de tutela. Entonces, es importante que cuando elaboremos esa acción de tutela, pues esté muy, muy robusta, muy bien redactada, muy bien descrita, para que el juez la admita. Estas acciones de tutela se radican en las jurisprudencias o en las jurisdicciones del lugar donde ocurren los hechos. Si los hechos ocurrieron en Medellín, pues yo debo ir a esa jurisdicción e interponer esa acción de tutela frente a ese juez que le corresponde esa jurisdicción. Es lo ideal. No, si los hechos ocurrieron en Medellín y me voy para Bogotá a hacerlo, pues realmente no va a tener la misma respuesta de fondo. Es ideal que sea en el mismo lugar donde sucedieron los hechos, para que allí se pueda establecer todos esos mecanismos y acciones que el juez considere frente a esa entidad que está vulnerando los derechos.
Entonces es bueno. Otra cosa muy importante, no se pueden interponer dos acciones de tutela en diferentes jurisdicciones sobre el mismo tema. Entonces yo no puedo, venga, voy a poner esta en Bogotá y también la interpongo en Medellín, no. Solamente, y para eso dentro de la acción de tutela se hace un juramento donde se manifiesta que yo no tengo ninguna otra acción de tutela procedente en ningún otro juzgado frente a esa misma situación. Importante tener en claro que la acción de tutela se puede presentar de forma verbal o escrita. ¿Y quién puede presentarla de forma verbal? Pues las personas, primero, que no saben escribir, pueden presentarse a un juzgado y presentar de forma verbal su acción de tutela. Cuando sea un menor de edad, también lo puede hacer de forma verbal, o cuando exista una urgencia manifiesta, o sea, que se necesita un restablecimiento de derechos de forma inmediata y urgente, se puede hacer de forma verbal. ¿Listo? Una vez el juez admita la tutela, el juez da y emita el fallo, la entidad tiene 48 horas para acatar ese fallo. Y si no se acata, pues las sanciones incluso pueden llegar, recaen sobre el representante legal de esa entidad, sobre la cabeza máxima, el director, el gerente de esa empresa, incluso puede tener hasta medidas privativas de la libertad cuando hay un desacato, porque pues es un desacato a un juez, ¿no? Entonces estos casos son pues bien delicados. Muy bien. Ahora hablemos del derecho de petición, que también se fundamenta dentro de los mecanismos de protección de los derechos fundamentales. Entonces, el derecho de petición, ¿qué es? El derecho de petición es esa facultad que tiene toda persona de presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular para tener una pronta solución. Entonces, importante tener claro, el derecho de petición es un derecho fundamental. Así como lo es la salud, así como es el trabajo, así como es la educación. El derecho de petición también es un derecho fundamental. Cuando el derecho de petición yo lo solicito en una empresa, paso una solicitud y no me lo contestan, es una vulneración a un derecho. Por ende, procede la acción de tutela por esa vulneración al derecho. Cuando la empresa no me contesta, la entidad tanto pública o privada, no me contesta el derecho de petición, se considera que es un silencio administrativo y por ende procede la acción de tutela. Hoy en día, muchas empresas han utilizado también algunas plataformas y aplicaciones para darle el mismo tratamiento a las PQR, cuando uno presenta una PQR a través de medios digitales o incluso por escrito, en la empresa le da el mismo trato como si fuera un derecho de petición. Entonces, ¿qué quiere decir que le dé el mismo trato? Pues dependiendo de esa solicitud que estoy haciendo, pues también van a emitir la respuesta en los términos que pueden ser 15 días hábiles, que normalmente a veces, o cuando la respuesta debe ser muy profunda, debe ser investigada, esa respuesta que requiere la persona que interpuso el derecho de petición, la entidad puede decir, darle respuesta parcial, ¿cierto? Me puede llegar una solicitud diciéndole, señora Nidia, la entidad está dándole respuesta a su solicitud, por ende requiere otro tiempo adicional para poder dar respuesta de fondo a su solicitud. ¿Y qué hace ahí? Pues se puede tomar otros 15 días y entonces esos 15 días hábiles se pueden convertir en 30, que es lo que a veces nosotros nos damos cuenta, que pasa un mes y no nos dan respuesta, pero si eso pasa, pues me deben de haber dado una respuesta parcial para que la entidad se tome otros 15 días y se pueda convertir en 30 días hábiles. ¿Listo? Depende mucho de la petición, los términos de respuesta. Entonces, también para que lo tengamos muy, muy presente. Otro mecanismo es la acción de cumplimiento. Esta acción de cumplimiento se da cuando hay una vulneración a las leyes establecidas dentro de nuestra normatividad. Por ejemplo, ¿cuál puede ser una violación? Cuando, por ejemplo, yo registro mi información en una entidad bancaria y un funcionario de ese banco empieza a suministrar mi información privada, a compartirla de pronto con un tercero, eso es una violación
a una ley que está interpuesta en nuestro país, porque aquí tenemos una ley de protección de datos, ¿cierto? De Habeas Data, donde cuando uno va y solicita un servicio, uno firma un documento y la entidad también se compromete a salvaguardar esa información porque es confidencial. O, por ejemplo, en un hospital, voy y a mí me atendieron, me hacen mi historia clínica y el médico o la enfermera empezó también por ahí a sacar la información de mi historia clínica y divulgarla con terceros. Eso también es una violación a la ley. En esos casos se puede recurrir a una acción de cumplimiento. Esa acción de cumplimiento, pues lo que hace es que en primera medida la entidad empieza a abrir un proceso administrativo disciplinario contra ese funcionario que está haciendo esa sustracción indebida de la información, verifica, investiga si efectivamente hay una violación a esa seguridad de la información que se debería tener, investiga el incidente, documenta los hallazgos y pues ya toma medidas disciplinarias según pues las políticas internas que tenga la entidad, ¿cierto? Que puede ser de pronto suspensión o despido de esa persona del cargo porque pues está infringiendo, ¿cierto? Y esta entidad debe notificar a las autoridades regulatorias, sí, pues es un requisito también legal, ¿cierto? Para que abra otro proceso. Entonces, estas acciones de cumplimiento se pueden aplicar en diferentes áreas, con normativas fiscales, ambientales, laborales. Digamos que importante es que se identifique que hay una violación a una ley que está reglamentada en nuestro país. Bueno, muy bien. Entonces, a grandes rasgos, pues estos son como los 3 mecanismos de protección de derechos fundamentales. No aplica solamente para derechos de trabajo, sino absolutamente para todos los derechos que están enmarcados en nuestra Constitución política como derechos fundamentales. Muy bien, vamos a pasar ahora a explicar cuál es la evidencia que vamos a trabajar dentro de este momento, ya culminando nuestra competencia transversal de derechos fundamentales. Muy bien, entonces, atención acá. Es una evidencia supremamente sencilla, ya digamos que aquí ya empezamos como a elaborar esta evidencia que es un poco más sencilla. También pues la idea es que cada uno lo haga pues de la mejor manera, pero pues es un poco más sencilla, más cortica con relación a las que hemos hecho en las otras 2 sesiones. Aquí lo que vamos a entregar, un producto que vamos a entregar es un cuadro comparativo de esos mecanismos de defensa. ¿Cuáles son? A ver, ¿quién me ayuda a ver si estaban atentos a lo que yo acabé de decir? ¿Cuáles son esos mecanismos de defensa? A ver, para no sentirme yo aquí tan sola. La acción de tutela. petición, de tutela y acción de cumplimiento. Muy bien, Natalia y Claudia. Muy bien que están súper atentas. Entonces, vamos a hacer un cuadro comparativo de qué es una acción de tutela, qué es un derecho de petición y qué es una acción de cumplimiento. Recuerden que el cuadro comparativo es precisamente su palabra lo dice, comparar elementos. ¿En qué se diferencian estos 3 mecanismos? ¿Sí? Entonces podemos colocar las características, podemos colocar los tiempos de respuesta, ante qué entidad se radica. Entonces una acción de tutela se radica ante un juzgado, el derecho de petición ante cualquier entidad pública o privada. ¿Listo? Entonces, como esas características, pero que lo hacen diferente uno del otro mecanismo. Muy bien. ¿En qué formato lo vamos a entregar? Pues va a ser, si lo pueden hacer manualmente, no hay ningún problema, está perfecto. Importante que lo digitalicen en formato JPG para que lo puedan adjuntar en la plataforma Sayuna, o también pueden utilizar una herramienta digital que existen muchísimos. Importante, seguramente ustedes van a consultar y quizás encuentren muchos cuadros comparativos sobre estos temas. Que sea de su propia autoría, que ustedes lo diseñen, que ustedes lo hagan, ¿no? Y si van a consultar otras fuentes, está muy bien, también lo pueden hacer y es perfecto que aparte del material formativo que tenemos en la plataforma Sayuna, ustedes puedan consultar, sean inquietos por indagar un poco más de este tema, pero lo importante es citar bibliografía, recuerden, porque si no, pues puede ser plagio y eso puede ser un poco complejo. Entonces, pueden investigar, háganlo, revisen, para eso está todo este tema de las redes, de las plataformas, donde quieran revisar, pero importante siempre citar fuente.
Mínimo una hoja, máximo 2 hojas, no hay ningún problema. Y para hacer el envío deben remitirse a la AP4, estamos en la actividad de aprendizaje 4, derechos fundamentales, donde dice mecanismos de defensa de los derechos fundamentales, guía de aprendizaje 8, recordemos el código de nuestra competencia 210.201.501, del resultado de aprendizaje o la actividad de aprendizaje 1 y la actividad de aprendizaje 4, instrumento de evaluación 03. Así lo van a encontrar en la plataforma Sayuna. Esta evidencia ya está habilitada, incluso está habilitada desde el 30 de junio y va a estar hasta el 6 de julio. Es una evidencia supremamente sencilla, fácil, práctica, que nos permite ampliar e interiorizar mucho más los conceptos. Entonces, pues el tiempo está dado hasta el 6 de julio. Sin embargo, recuerden que si se les presenta algún inconveniente, pues se pueden comunicar conmigo precisamente para brindarles esa orientación. Si ustedes requieren algún acompañamiento sobre el manejo de cómo se hace el cuadro, que tengo dudas, no se preocupen, me escriben y yo con todo gusto les brindo la orientación que requieran. Bueno, aquí en la evidencia a entregar les quise mostrar como un pantallazo para que recordemos, aquí estamos en la fase 4, corrijo en la presentación inicial que yo dije fase 3, fase 4 de evaluación. Entonces van a la fase 4 de evaluación, allá les va a aparecer actividad de proyecto 4, material de formación, guía de aprendizaje 8, que ahí también está toda la información de nuestra evidencia, y vamos a remitirnos a donde dice evidencias, guía de aprendizaje 8. Esto pues para hacer el cargue de la evidencia. Una vez estén allá, ustedes ya se han familiarizado, sin embargo, pues a veces vale la pena como un recorderis de la ruta para que lo tengamos claro y podamos adjuntar de forma adecuada la evidencia. Entonces van y le dan cliquean donde dice evidencias guía de aprendizaje, allá les van a aparecer todas las que tienen activas. En la parte de abajo va a aparecer transversal derechos fundamentales. Recuerden, derechos fundamentales. Mecanismos de defensa de los derechos fundamentales, allá nuevamente le damos clic y nos va a llevar al lugar donde debemos adjuntar la evidencia. ¿Qué documentos vamos a encontrar acá? Van a encontrar un anexo que habla la forma, describe muy bien la forma en la que se debe hacer un cuadro comparativo, lo pueden descargar, está en Word, lo pueden trabajar fácilmente con esta herramienta, y también está pues nuestro instrumento de evaluación, que es importante que ustedes también lo descarguen y lo consulten. Bueno, entonces están esos dos documentos anexos aquí en la entrega de la evidencia para que lo consulten y puedan hacer esos elementos que ustedes requieren para el desarrollo de la evidencia si requieren apoyo. Bueno, muy bien. Espacio para dudas. Si tienes dudas, pregunta. Entonces, no sé si hay preguntas, dudas, abrimos los micrófonos y el espacio para que ustedes puedan hacer todas sus, manifestar sus inquietudes. Instructora, disculpen. En el cuadro comparativo, entonces, es válido poner lo que son diferencias y semejanzas, hacerlo pues como de esa forma. La diferencia que hay entre cada una de las tres y al mismo tiempo la semejanza que de pronto puedan tener. Sí, Natalia, claro que sí, puedes colocar. Pues cuando hablamos de comparar, es mirar como esos puntos diferenciales, ¿no? Pero si tú ves que hay un punto de encuentro entre las dos, puedes también anotarlo. Sin embargo, pues creo que van a ser más las diferencias porque aunque los tres son mecanismos, funcionan y operan de manera diferente. Entonces, la idea es que podamos conceptualizar muy bien cada uno de estos tres mecanismos dentro del cuadro comparativo. ¿Vale, Natalia? Ok, muchísimas gracias. A ti por la pregunta. ¿Alguien más tiene alguna duda? Buenas noches, tutora. Hola, Diomedes, ¿cómo estás? Yo quería preguntar si a eso toca analizarle procesos y procedimientos de las acciones, me olvidé el nombre. De la acción de tutela, del derecho de petición. ¿Sí? Sí, la idea es que en el material formativo nos describe muy bien cómo se realiza una tutela, cuál es como la estructura.
Ahí nos habla también, incluso dentro del material formativo para, digamos ya para ustedes, para su vida diaria, si en algún momento requieren hacer una tutela, dentro del material formativo hay un formato de cómo se elabora una acción de tutela. Me parece interesante que si ustedes lo pueden tener, lo descarguen, lo pueden descargar y guardar. Si en algún momento requieren, es una muy buena guía para poder elaborar una tutela. Ahí habla del procedimiento y cómo se debe hacer. Sin embargo, aquí en el cuadro comparativo, no quiero que se extiendan mucho, quiero que traigan como lo más importante, los elementos más importantes de la diferencia entre estos tres mecanismos. Okay, o sea, resumirlos. ¿Sí, Diomedes? ¿Fui clara? Sí, doctora, muy clara. Gracias. Bueno, Diomedes, ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, listo. Entonces, recuerden que ya con esta evidencia terminamos nuestra competencia transversal de derechos fundamentales. Espero poderlos seguir acompañando en la orientación que requieran en este proceso. Los felicito por el momento en el que van. Ya estamos a punto de culminar este gran esfuerzo que sin duda ustedes están haciendo, pero la recompensa y la gratificación viene más adelante ya cuando ustedes terminen esta etapa y continúen con su etapa práctica y al final pues el logro tan grande que están esperando ya de ser certificados, eso va a ser muy importante para cada uno de ustedes. Y cualquier duda o inquietud, con gusto aquí estoy presta para poderles brindar el apoyo que requieran. Les agradezco mucho la atención, haber estado muy atentos, haber participado y les deseo un feliz descanso y una feliz noche. Igualmente para usted, instructora. Igualmente para usted, doctora, gracias. Bueno, muchas gracias. Feliz noche para todos.